Queremos conversar sobre cómo transformar esas historias en derechos y futuro. Uno siempre necesita un apoyo. Para mí, estos chiquilines con los que yo viví son mi familia. Nos escapamos un día y tal vez fuimos a Henao y le dijimos, vos, nos está pasando esto y tal. Me fueron a buscar 2 asistentes sociales desde que me llevaron en un taxi y me dijeron, mira, tu madre está trabajando, te vas a ir para un hogar, y yo no entendía nada y dije, está bueno, me van a llevar para ahí. Y a los niños de INAU se los etiqueta como niños conflictivos. Y no es que sean conflictivos, únicamente requieren de un acompañamiento distinto. Y muchas veces los chiquilines que están ahí adentro no tienen a nadie. Te cae todo eso y te empiezan a caer como fichas que vos decís, acá cómo me manejo, ¿no? ¿Cómo sigo de acá? Muchos dirán, pero fue tu decisión ser mamá. Sí, pero yo era una niña. Es muy feo ver a alguien con quien te crías después ahí en la esquina revisando la boleta. A mí me ha tocado discutir con personas que dicen, no, porque también tienen que poner de ustedes. Nosotros lo ponemos todo. Nosotros lo ponemos todo. Escuchábamos en el podcast de Hijos del Sistema. Una de las voces a quienes escuchábamos es Daniela. Daniela es egresada del Sistema de Protección Estatal. A quien recibimos también es Alejandra, que es fundadora de este proyecto. Bienvenidas. Bienvenidas, buen Muchísimas día. gracias. Qué lindo que estén acá. Gracias. ¿Saben por qué? Porque a veces hablamos de los proyectos, hablamos de cuánto hace o no hace el Estado, las organizaciones sociales, pero pocas veces conocemos las caras que están detrás y la historia real de todo esto, ¿no? A veces, bueno, se hace un comunicado de prensa donde todo parece fantástico, pero después en la práctica o no es vinculante, o no termina cambiándole la vida a nadie. Entonces, ustedes hacen cosas y siempre para nosotros los periodistas es bueno entrevistar a gente que hace cosas. Así que Muchas gracias por eso. Gracias. Bienvenidas a las dos nuevamente. Alejandra, voy a arrancar ¿Cómo por no? ti. Sos madre adoptiva. Sí, soy madre por adopción y así empezó esto en Y realidad. así empezó este proyecto. Claro. Bueno, dame 30 segundos de tu contexto y de por qué llegas acá. Es bien fácil. Como conocí a mis hijos ya siendo adolescentes, fui conociendo a sus amigos, a los que estaban por egresar sin ser adoptados. Entonces eso de algún modo me ponía muy angustiada, muy nerviosa y de alguna manera, muy poquito, pero iba ayudándolos como podía, algunos de ellos consiguiéndole un trabajo a uno, algunas otras cosas a otros, poquito, siempre con la preocupación de hacerlo de una forma un poco más macro. Y conocí a Florencia Cremonese, que también adoptó a sus hijos. Ella adoptó bebés porque es muy joven, además. Y bueno, y ahí ella, como es periodista, me propuso hacer el podcast. Empezamos a darle voz a los egresados en este podcast y resulta que, bueno, finalmente no era suficiente con el podcast porque nos dimos cuenta que estaban precisando bastantes cosas los chiquilines. Entonces así fue que surgió Hijos del Sistema, que pasó de ser un podcast a un programa más social. Daniela, ¿y cuánto tiempo estuviste institucionalizada vos? ¿Cuánto? 11 años. Es decir, ¿y ahora tenés? Es decir, que pasaste toda tu... Prácticamente toda mi vida institucionalizada, porque con anterioridad aún así tenía acompañamiento cuando vivía con mi familia. Habían asistentes sociales que iban a visitarnos a casa. O sea, Alejandra. ¿ya tenías contacto con el Estado desde antes de institucionalizarte en INAU? ¿Y qué edad tenías cuando fuiste a vivir? 8 años. 8 años. Alejandra decía recién, Daniela, que ella lo que detectó fue en un montón de amigos o compañeros de su hijo determinadas carencias al momento de salir. ¿Qué sentís cuando salís del techo estatal, digamos? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Es de desprotección? ¿Es de libertad? ¿Qué sentiste vos? En realidad, bueno, en mi situación yo sentí mucho miedo, no solo cuando salí, sino antes. En el momento que cumplí 16 años, 17, yo estaba asustada, completamente asustada, porque muchas personas con las cuales vivimos en un hogar, sabemos que en el momento que vayamos a salir para afuera, que es cumplir 18 y te salís del sistema, sabes que no tenés a nadie que te está esperando. No tenés una madre, no tenés un padre o por ahí ni un tío, una tía que decís, bueno, ella me va a apoyar, ella me va a ayudar, me va a guiar. Prácticamente es cumplir la mayoría de edad
y ser adulto y O sea manejarte. que la angustia arranca 2 años antes, sabiendo Sí, que se vienen los 18 como casi que una suerte de cuco, en vez de con exacto. ¿no? el entusiasmo de ser adulto, el miedo de ser mayor y tener que ir a defenderse a la calle. Exacto. Muchas veces, puede venir antes. O sea, por lo menos en mi caso, yo desde muy chica ya sabía lo que me esperaba cuando cumpliera 18. ¿Y qué te decían los adultos referentes? ¿Manifestabas esos miedos? Sí, por supuesto, me decían estudia mucho, estudia. Estudia porque es lo único que te va a salvar. ¿Y te daban las herramientas para que estudiaras? Sí, en INAU siempre nos anotaban a cursos, nos ofrecían cursos y como también, vamos a decir que nos hacían un seguimiento para que estudiáramos en el liceo, en la escuela. ¿Por qué entre comillas? A ver. Porque en la escuela sí, obligatoriamente íbamos a la escuela, pero en el liceo, si una persona no quiere ir al liceo, por ahí meten presión, pero pueden dejar tranquilamente. He visto muchas situaciones de chiquilines que dejan y hacen un cursito y que también dejan y que hacen. ¿Podés dejar de estudiar estando Sí, dentro del sí, INAU? hay muchos casos. O sea, lo ideal sería que no pase, pero pasa. Ese es el tema. La realidad es eso. Y bueno, o sea, yo soy una de las pocas personas que se ha podido salir de INAU terminando el liceo. Con eso ya te digo todo. O sea, estamos hablando de miles de personas que no han podido terminar el liceo, no han podido a veces ni siquiera terminar el ciclo básico, que es esencial también para poder conseguir un trabajo saliendo al mundo con 18 años sin ninguna herramienta para poder salir. Sí, manejarte en la vida Manejarte social. la vida. ¿Pero es fácil estudiar estando institucionalizado? Y bueno, estudiar en sí es difícil, todos Sí, sabemos. Más, yo siento que se torna más difícil cuando no contás con un apoyo, cuando no contás con personas en tu entorno que hagan lo mismo, porque muchas veces estás en un hogar y uno está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra cosa, refiriéndome a cosas que no tienen nada que ver con estudiar. Y bueno, la vida ahí adentro es bastante difícil porque todos tenemos problemas, básicamente entramos por situaciones muy complicadas. Y se vuelve muy difícil sentarte en una mesita a leer, a estudiar. O sea, se torna algo muy complicado. Los educadores, entiendo que muchas veces tratan de estar atrás tuyo y decirte, tenés algún deber, tenés algo que hacer, vamos a estudiar, vamos a pensar, a ver, qué tenés que hacer. Y bueno, muchas veces te dicen, nada, quiero seguir con lo mío y ya está. Ponele, estás muy bien, perdón que me tranqué, pero muchas veces se nos exige con 15, 16, 17 años que ya nos pongamos a hacer todo correcto, porque si no lo hacemos a los 18 nos va a ir horrible. Y muchas veces, o sea, he recibido este comentario que es horrible, pero también es necesario que lo diga porque es la realidad y necesito que no vuelva a pasar, que me dijeron, bueno, si no estudiás, vas a estar acá en esta puerta a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana pidiéndonos un pedazo de pan y un vaso de leche o agua, lo que sea. Realmente esas cosas a mí como me asustaron, pero muchas veces para nosotros, a mí me funcionó, con los otros chiquilines no funcionó, ¿entendés? O sea, es como, podría ser una amenaza como para, che, ponete a estudiar, enfócate porque es lo único que tenés. ¿Eso pasa seguido? Me ha pasado en ocasiones, pocas, pero me ha pasado y bueno, yo me aferré mucho a eso, porque lo he visto he visto a mis compañeros, los cuales han salido sin ninguna herramienta y sin nadie que los esperara afuera, tocar la puerta pidiendo algo para comer y en una situación que vos, o sea, en decadencia total, que es muy lamentable, o sea, se me eriza la piel de solo pensar. O sea que es una pensar. realidad lo que te decían. Es una realidad, por eso, no solamente es como una amenaza, algo como diciéndote, che, ponete a estudiar porque te va a pasar esto, sino es que era la realidad, lo estaba viendo con mis propios ojos y no quería eso para mí. Pero entender que con 16 años ya tenés que recordar eso todo el tiempo y decir, che, yo no quiero terminar así, ¿qué puedo hacer? Sí, es quizá muy no tenés ni complicado. cabeza para estudiar. Tenés que tener la cabeza y muchas veces tenés 20 situaciones más que son horribles, un problema con tu mamá, un problema con tu papá y que muchas veces las situaciones son re complicadas. O sea, vulnerabilidad en todos sus ámbitos. Entonces... Querés ser abogada y estás estudiando Derecho. Sí. Cuando uno elige una profesión, muchas veces tiene que ver con la historia de uno, ¿no? ¿Qué derechos querés preservar, Daniela? ¿Qué derechos quiero preservar? Bueno, en realidad
Si me pongo a pensar, yo desde muy chica quiero ser abogada, ¿no? Más que nada familiar, porque realmente siento yo que podría realizar un cambio, podría contemplar cosas que otras personas que solamente con el estudio no podrían. O sea, no quiero decir gracias a lo que viví tal cosa, pero puedo saber que lo que viví también me enseñó muchísimo y puedo captar cosas que muchas veces otros no. Podés convertir esa Puedo convertir la experiencia negativa en algo un valor positivo. importante para ejercer el Exacto. derecho. Yo me acuerdo que, perdón la interrupción, que una vez Dani me dijo, quiero ser abogada porque le quiero dar voz a los que no la tienen. Y ahí me mató, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, defenderlos a capa y espada, Sí. me imagino. Y Alejandra, una de las debilidades que tiene el sistema es justamente con los gurises adolescentes, ¿no? Con esos que ya Sí. están un poquito más grandes, que no son niños chicos, bebés. ¿Qué te motivó a ti a ser madre adoptante de niños un poco más grandes? ¿Y qué dirías de la experiencia para motivar a otras personas a hacer lo mismo, a seguir tu camino? Sí, yo siempre pienso que, claro, tenemos siempre el tema del bebé-centrismo, de que la maternidad, la paternidad siempre pasa, ni hablar por el embarazo o por el bebé, la gente te dice, lo vas haciendo a tu forma. ¿Por qué? Yo no quiero que mis hijos se parezcan en todo a mí. Se les han pegado, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, se les han pegado algunas cosas mías. A veces digo, esto por favor, que no se les pegue, porque, no sé, capaz que ustedes también, es algo... Totalmente. Y yo siempre digo, ¿por qué no además? Porque tenemos eso de querer preservar quiénes somos nosotros a través de nuestros hijos, entonces la gente te dice, cuando decís que vas a adoptar, te dicen bebé, ¿no? No, niño chico, ¿no? No, adolescente. Qué Es una valiente, experiencia. te dicen. Te dicen valiente, te dicen que sos una heroína. No es así. Realmente creo que no. Y no lo digo, realmente lo pienso. Sí creo que hay que tener una mirada bastante como amplia y ahora está de moda la palabra desafiante y la voy a usar. Sí es desafiante, sí es una empresa que uno en la vida, como decís, bueno, lo hice, acá estoy. A veces te sentís a la altura de la tarea, a veces no. Pero es maravilloso. Lo defiendo a capa y espada y digo, además, que sería fundamental que INAU, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, amplíe lo que es la mirada de la adopción en Uruguay, porque realmente el 80% de los chiquilines que están en condición de adoptabilidad tienen más de 8 años. Claro. Entonces, yo creo que si la institución cambia las políticas de adopción, empieza a dar visibilidad a los chiquilines grandes, después la persona que se presenta para adoptar, capaz que no es tan cerrada en la franja etaria que elige, capaz que empieza como a pensar, ¿por qué no un niño más grande? A mí realmente yo, si vuelvo a nacer, vuelvo a adoptar adolescentes, y a estos 2, por supuesto, Sí, que sí, claro. pasa a todos los padres. Pero volviendo al tema del egreso, que realmente es lo que mueve a hijos del sistema, yo creo que ahí la aguja se tiene que mover. Porque INAU tiene 3 programas de acompañamiento, de autonomía acompañada, como quien dice. Son 3 programas muy buenos, que yo estoy segura que conozco a varios funcionarios que trabajan en estos 3 programas, que dejan todo por los chiquilines y desesperan por las Danielas, por qué hablar. Pero no alcanza, porque solo un 30% de los chiquilines que egresan y chiquilinas alcanza uno de esos cupos. Egresan más o menos 400 chiquilines y chiquilinas por año y solo un 30 tiene un cupo en estos programas de autonomía o algún otro tipo de acompañamiento que tienen algunos hogares diferentes que tienen programas de egreso. El ¿Eso resto, por qué? ¿Por las coordenadas que se eligen para que estén dentro del programa o porque no hay recursos? No hay recursos. A mí me parece que es una cuestión siempre de presupuesto y el destino de nuestros chiquilines no puede estar dictaminado por un presupuesto. En realidad, lo que busca la red de egresados de Uruguay, que es una red que se nuclean, que se reúnen, y ni hablar que Hijos del Sistema apoya esta idea, por supuesto fundamental de la REU, que es que haya una ley que acompaña a todos los adolescentes. Todos los adolescentes que egresan tienen que tener un acompañamiento, un equipo técnico, el acompañamiento. La ley les ampara ese derecho. Por de tener un supuesto, acompañamiento. eso tendría que... Se tiene que aprobar esa ley. Y es porque impensable si no, que un chiquilín pensemos... institucionalizado salga a la deriva por cumplir 18 cuando todavía Porque cualquier niño no institucionalizado de esa edad es inmaduro, le faltan herramientas, o sea... Les pedimos mucho. Si a los Claro, 18 les pedimos que ya estén... Es más, a los 17 ya tienen que estar súper maduros, súper claros, porque a ver si acceden a uno de estos cupos. Y encima tengo que decir que en el interior es mucho más árido. Dani es egresada del interior y es mucho más árido porque muchas veces los propios hogares de egreso
lo sé, lo he vivido, los propios hogares con funcionarios muy buenos desconocen cómo postular a sus chiquilines que están por egresar para tener un cupo en Montevideo, por ejemplo. Lo desconocen. Alejandra, hablando de esta ley que ya existe en Argentina, por Sí. ejemplo, se aplica a partir de los 13 años, de 13 Sí. a 21, ¿no? Y tiene por objeto garantizar eso, la plena inclusión de los jóvenes en la sociedad y el máximo desarrollo personal y social. Ahora, ¿vos creés viable que acá haya un acuerdo político para sacar la ley y posteriormente un financiamiento para esto? Porque también implica apoyo económico Por al supuesto joven. que tiene que ser viable. Tiene que ser viable. No podemos seguir haciendo esto con nuestros chiquilines. Es de una gran crueldad. Y también invito a la gente que está mirando el programa a que recuerde, siempre lo digo, sus 15, sus 16, sus 18. ¿Quién estaba pronto? ¿Quién se sentía adulto a los 18? Adulto, sí podemos votar, sí podemos manejar, pero después, entonces, empezar todos a hacer conciencia de esta realidad, que no son pocos chiquilines, son un montón en un país de 3 millones y que realmente en este instante hay varios que están seguramente pensando, angustiados, estoy por cumplir 18, ¿qué voy a hacer en distintas partes del país? Eso realmente lo tenemos que cambiar. Y por eso también existe Hijos del Sistema, porque es una forma de que la sociedad civil se organice y diga, bueno, ya que es insuficiente lo que el Estado le da a nuestros chiquilines en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, paso a paso, hormiguita, estamos pudiendo ayudar. Y si vamos al podcast, que fue el origen, digamos, o la primera manifestación de este plan de ayuda que ustedes fundaron, yo te digo, ¿cómo hacen los jóvenes para acceder al podcast? Porque, por ejemplo, cuando salen, ¿tienen todos un celular donde escucharlo? No. No. Entonces, ¿cómo se garantiza que esa herramienta llega a los jóvenes? ¿Tú decís para que lo escuchen? Y claro. Y bueno, todo viene de lo mismo, ¿no? De replantearnos qué tipo de acompañamiento se le está dando a los chiquilines. Invito además a toda la ciudadanía a escuchar el podcast, ni hablar, que está en Spotify y en YouTube, porque es una realidad que nos atraviesa. Y ya que tiene elementos formativos y que da herramientas para los jóvenes cuando salgan y cuenta experiencias, lo que genera empatía, ¿no es posible que dentro de los hogares del INAU, cuando estén por egresar, eso sea reproducido? ¿Se usa? ¿Es un insumo? ¿El podcast decís? Sí. Sí. Bueno, hace poco recibí un mensaje de una persona que para mí es muy importante, de INAU. Me ayudó muchísimo en mi proyecto de egreso, o sea, ingresó a las corridas, vamos a decir, tipo, cuando yo estaba por cumplir 18, esta persona ingresó a trabajar y ahí empezó a moverse para mí, o sea, para ayudarme a mí a tener un egreso bueno, digamos, y ha podido darme una solución momentánea, pero me ayudó muchísimo porque yo estaba perdida y sin... Te agradezco. Él actualmente está usando el podcast y lo está mostrando en diferentes proyectos, en diferentes reuniones, y para que tenga más visibilización no solo en las personas que trabajan en los INAUs, en los hogares, sino también para los chiquilines. Y yo también, por mi parte, con todos los contactos, con todas las personas que me crié adentro de un hogar, me quedé 11 años, habré visto. Compartir. La idea es que se visibilice y no solo las personas que viven en un INAU, que vean que, o sea, yo estuve ahí, viví muchos años ahí, viví, lloré, reí, hice todo ahí adentro y hoy en día estoy trabajando, hoy en día estoy estudiando, hoy en día estoy con fuerza, con ganas de seguir adelante y que vean que es posible siempre y cuando haya personas como Ale, que también, gracias a ella estoy acá, siempre y cuando que ellos sepan que también tenemos que movernos nosotros para que estas personas desaparezcan, porque lamentablemente nacimos en una situación bastante vulnerable, bastante solos, que digamos. Entonces, nada, hay que construir redes, moverse, y está buenísimo que se visibilice y que los educadores hagan eso, y que nosotros también, para mí, me parece que estamos avanzando rápido. Yo estoy segura que la gente que te está viendo en este momento, muchos que están del otro lado, se empiezan a plantear todas estas cuestiones. Y mucha gente debe sentir ese impulso de ayudar. ¿Cómo que hay cientos de gurises todos los años cumpliendo 18 y
y encarando con miedo y con tristeza una vida adulta que debería ser al revés, con una perspectiva de florecimiento. ¿Cómo pueden hacer para acercarse? Porque a veces la gente piensa que es engorroso, que no, que ir a ayudar es difícil. ¿Hay vías sencillas de que alguien que está mirando se comunique y empiece a ayudar? Sí, nosotros en realidad tenemos, bueno, Hijos del Sistema, que ahora estamos empezando los trámites para transformarnos, por suerte, en una ONG. Nos pueden escribir al Instagram y les contamos brevemente lo que hacemos. Les conseguimos becas o medias becas de capacitación de rápida inserción laboral. Cuando es una beca completa, los chiquilines van, hacen un curso de cocina, de muchas cosas, de manejo, Microsoft Office, de todo. Y que es una herramienta más para cuando salen o porque recién salieron y están un poco, ¿no?, en pampa, en la vía, como se dice. Y también, si son medias becas, hay colaboradores que dicen, yo pago media beca de esto, entonces acérquense. Están hay las vías profesores para comunicarse en pantalla. En este caso es Colectate. Colectate, que es para donar plata para las becas. Exacto. También está el Instagram. El Instagram, por ejemplo, todo el que esté escuchando que sienta que puede ayudar en algo, por ejemplo, profesor de biología, hay chiquilines que tienen que dar exámenes de matemática, terapeutas, que hay muy poco acompañamiento terapéutico para los chiquilines institucionalizados y que están saliendo, y eso es fundamental, que se acerquen, que los precisamos. Seguro pueden mayores de ayudar. edad es más sencillo también, porque de repente con un menor de edad el poder ayudar es más difícil, pero siendo mayores hay otra libertad de poder dar una mano a esa persona en esa situación. Exacto. ¿No? Nos contactan, los entrevistamos, nos lo tomamos con mucha seriedad, ¿no? Entrevistamos a los posibles voluntarios, vemos cómo es el perfil. Ya somos 20, empezamos siendo 2 madres por adopción, ahora somos como 20 y algo de voluntarios. Daniela, ya tenemos que cerrar no solo la entrevista, sino el programa. Seguramente alguno te esté mirando dentro del hogar del que saliste. Sí. Y seguramente con alguno hayas compartido mucho tiempo. Bueno, no hablo ellos solo de tus compañeros, sino también de del los docentes, educadores. quienes te acompañaron en tu crianza, en tu desarrollo. Son mi familia. Son gracias. tu familia. Sí. ¿Vos sentiste que estabas en un hogar del INAU o estabas en el sistema? Yo en realidad sentí, es raro, pero sentí que estaba a la deriva, pero siempre me sentí acompañada. Eso es algo muy importante. ¿Qué le dirías hoy a esos amigos tuyos, esos compañeros que hoy siguen dentro del sistema? Ay, se me eriza la piel. Bueno, a nada, o sea, agradecerles por todos esos años que compartimos. Sé que muchas veces vivimos cosas feas, vivimos cosas lindas, pero nada, agradecerles porque gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Y también, más que nada, a mis compañeros que hoy en día siguen siendo menores de edad y siguen estando institucionalizados. Decirles que, nada, que les deseo lo mejor siempre en la vida, que les deseo muchos éxitos y realmente espero encontrármelos en la vida, viéndolos brillar, viéndolos triunfar y creciendo, siempre. No quiero ver más compañeros en situaciones de calle, en situaciones vulnerables, no quiero más eso. Los quiero ver bien, realmente, porque son personas hermosas. Muchos pueden pensar que está un niño y cometió algo, un delito, no. Sí, la realidad es que las cosas le pasaron a ellos y son ellos los que sufrieron y muchas veces se los tacha, pero no, son personas hermosas que merecen mucho amor y también merecen tener una vida digna, ante todo, y tener las oportunidades y el amor que todos deberíamos tener. Yo no puedo decir más nada. Para mí se termina el programa. Gracias. Gracias. Gracias no solo por haber venido.